En este video vamos a aprender lo que vienen siendo las derivadas por definición. En este video está enfocado en un proceso mecánico, es decir, que vamos a ver las derivadas por definición en el área práctica. Por el momento no vamos a entrar en la teoría, sin embargo vamos a dar la demostración de la derivada de una constante y de la función igualdad, es decir, f de x es igual a x mayoritariamente. Bueno, antes de empezar por las derivadas por definición, debemos de dar una definición formal de lo que es la derivada. Te voy a dar la definición formal y te voy a dar una explicación sencilla. Bueno, ¿cuál es el concepto de la derivada? La derivada de una función con respecto a una variable es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando este incremento de la variable tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la derivada es un límite. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, como nosotros somos matemáticos, vamos a estudiar las funciones. Yo, al evaluar una función, por ejemplo, una función cualquiera, la evalúo en 5, me va a arrojar un valor. Pero a mí se me ocurre ahora evaluarla en 6, después en 7, en 8, en 9 y así sucesivamente. Es decir, que este valor va incrementando. En este caso la variable independiente yo la estoy incrementando y al incrementarse o cambiar de valor también lo hará la regla de correspondencia o en este caso f de x o la letra y comúnmente. Bueno, entonces al estudiar estos incrementos pues se me ocurre a mí hacer o definir la razón de cambio, que es pues cuánto cambió la regla de correspondencia o y, cuánto cambió y, sobre cuánto cambió mi variable independiente. ¿Sí? Yo al dividirlos lo que estoy haciendo es una razón de cambio. Ahora, al estudiar las funciones, cuando el incremento tiende a cero, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si yo estoy evaluando a una función de las cuales yo iba en incremento, ¿en qué aspecto? Bueno, en incremento de 5, 6, 7, 8 y así infinitamente. Bueno, pues ahora lo hago infinitesimalmente diferente, es decir, en lugar de 5, ahora evalúo la función en 5.0001 y así sucesivamente, que sea infinitesimalmente diferente al valor que he evaluado. Eso quiere decir lo que es la derivada, o sea, el límite cuando el incremento, cuando no cambia casi nada, cuando no cambio la variable independiente casi nada, es decir, si tiene 5 y lo evalúo en 5.000001, casi no cambió, ¿sí? En aspectos prácticos. En teóricos, pues efectivamente ha cambiado. Bueno, pues ese es el concepto de la derivada. No me voy a detallar en la definición o la demostración de lo que es la derivada. Eso entraría en el campo teórico. Ahora lo que vamos a ver aquí es un campo práctico. Bien, entonces, ¿qué es la derivada? Pues tiene esta notación. El límite cuando el incremento tiende a cero de el cociente de incrementos. El incremento en y y el incremento en x. Bueno, también tendremos diferentes notaciones, como la de Cauchy, Lagrange, la de Leibniz y en este caso del límite. También está la notación de Newton, efectivamente, aunque aquí no está explícitamente, pero con que tengamos la idea, repito, es el campo práctico, tengamos la idea de la notación de Newton, bastará. Tenemos diversas notaciones que podrás encontrar en diferentes libros y técnicamente es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla general de la derivación? También llamada la regla de los 4 pasos. Bueno, el proceso para obtener la derivada de una función f de x incluye. Bueno, antes de empezar, quiero dar a conocer que puede ser una función cualquiera, o sea, que podamos utilizar cualquier letra. Comúnmente en cálculo diferencial se utiliza la letra y la letra x. Aunque puedes usar cualquiera,
siempre y cuando tengas el concepto de variable independiente y dependiente. Bueno, dar un incremento a x o dar un incremento a la variable independiente. ¿Sí? En el caso general, aquí ya no estoy hablando en números, es decir, yo te daba que mi valor al evaluarlo es 5 y después lo cambio. No, ahora ya estoy yéndome a un caso general. El segundo paso es expresar el incremento correspondiente de y, es decir, si cambio x, también va a cambiar y. Calcular el cociente del cambio de y con respecto al cambio de x. Posteriormente obtener el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de ese cociente. Bien, ahora ya están aquí los 4 pasos, ahora vamos a pasar con un ejemplo muy sencillo para posteriormente pasar a la demostración tanto lógica, analítica como intuitiva de la derivada de una constante y la derivada de la función igualdad o f de x es igual a x. Bueno, el ejemplo dice, aplica la regla general de la derivación y calcula la derivada de la siguiente función. Nuestra función es y es igual a 3x al cuadrado más 4. Entonces empecemos. Empezamos con el primer paso, que es dar un incremento a x. Aquí lo he detallado con rojo para que se entienda en qué paso vamos. Son 4 pasos y son diversos procesos o más que nada simplificaciones. Bueno, nos dice dar un incremento a x. En nuestro valor inicial tenemos x al cuadrado, entonces yo al darle un incremento quedaría como y más el incremento de y es igual a 3, entre paréntesis tenemos x más incremento de x al cuadrado más 4. Como puedes ver, simplemente es agregarle el incremento de x a mi variable independiente y agregarle el incremento de y a mi variable dependiente. Bueno, y al hacer esto, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues desarrollar el binomio. Tenemos un binomio al cuadrado, ya conocemos el proceso que conlleva elevar un binomio al cuadrado. Recordando un poco, viene siendo los dos términos al cuadrado más el doble producto de esos dos términos. Entonces quedando como 3 entre paréntesis por x al cuadrado más 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado más 4. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, lo que estamos haciendo nada más es simplificando. En sí ya efectuamos el primer paso, lo que estamos haciendo simplemente es simplificar. Bueno, entonces tenemos ese término. ¿Qué nos queda por hacer? Pues aplicar propiedad distributiva. Es decir, el 3 se va a ir con los 3 términos, quedando de esta forma. ¿Cómo? Y más el incremento de y es igual a 3x al cuadrado. El 3 se multiplicó por el primer término, que es x al cuadrado, más 6x por incremento de x. El segundo término era 2x incremento de x por 3, quedaría 6. Más el triple producto de el incremento de x al cuadrado y posteriormente más 4. Simplemente hemos hecho el primer paso y quedaría de esta forma simplificada. Desde ahí no podemos hacer nada más. Ahora, vámonos con el segundo paso. ¿Cuál viene siendo ese segundo paso? Pues obtener los puros incrementos. ¿Sí? Dice, en nuestro proceso, nuestro algoritmo es expresar el incremento correspondiente de y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tenemos que cancelar todos los términos de tal forma que simplemente queden los puros incrementos. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, con un pequeño artilugio. Tenemos nuestra función inicial, que es y es igual a 3x al cuadrado más 4, ¿no? Entonces puedo yo cambiarle los signos y sigue conservando la igualdad, ¿sí o no? Quedaría como menos y es igual a menos 3x al cuadrado menos 4. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Bueno, ¿qué te parece si sumamos el último paso o la simplificación del primer paso o del primer proceso? Se lo sumamos a esto nuevo que hemos obtenido, de tal forma que se van a cancelar todos esos términos que no tengan acompañando el incremento de x y el incremento de y. En este caso se cancelaría, perdón, es informal decir que se cancelan, sino que simplemente se simplifican o se reducen los términos. En este caso sería y normal, se eliminaría
3x al cuadrado y el número 4. ¿Sí? Es decir, sumando en la simplificación del primer proceso, por lo tanto nos quedaría que el incremento de y es igual a 6x por incremento de x más 3 por el incremento de x al cuadrado. Conclusión, en el segundo paso simplemente se eliminan esos términos, los términos que no tengan acompañando a un incremento, tanto de y como de x. ¿Sí? Es como eliminar de la simplificación del primer paso o del primer proceso, eliminamos todos los números normales o los términos normales que no contengan el incremento de x y nos quedamos simplemente con aquellos términos que tengan el incremento. Bien, ya que hicimos el segundo proceso, pasemos al tercero. Al tercero, que viene siendo encontrar el incremento de x. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Pues la simplificación del segundo proceso quedó como incremento de y es igual a 6 por incremento de x más 3 por el incremento de x al cuadrado. Entonces todo esto, por propiedad de la igualdad, lo vamos a dividir por incremento de x. Esta es una propiedad también llamada método de la balanza, que viene siendo que si yo hago una operación de un lado, me veo obligado o debe de cumplir que se haga el mismo proceso del otro lado, dado que es una igualdad. Entonces divido tanto del lado izquierdo como del derecho por el incremento de x. ¿Para qué? Para que ya en el último proceso, en el cuarto paso, pues se aplique el límite. Ya una vez simplificado. Bueno, entonces en el tercer proceso, mientras, ¿qué podemos hacer? Simplificar. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos 6x por incremento de x partido por incremento de x. Lo que sería normal, o lo que muchos dicen es, se cancela. Bueno, en realidad no se cancela, sino que se está creando una unidad, es decir, un 1. Y ese 1 se está multiplicando por el 6x, dando a conocer la propiedad neutra de la multiplicación. Porque en sí no se están eliminando, no están desapareciendo, sino que se están expresando en otra notación, como en este caso la unidad, el 1. ¿Sí? Entonces quedaría como 6x por 1, que simplificado algebraicamente, pues no se omite el número 1, pero se sobreentiende. Para el segundo término del lado derecho quedaría simplemente, o lo que haríamos es cancelar un incremento de x, dado que tenemos dos factores. ¿Sí? Por propiedades de los exponentes tenemos al cuadrado, entonces hay dos factores y abajo hay uno, entonces se hace otra unidad. Sería entonces 3 por un incremento de x que sale sobrando entre comillas por 1. ¿Cómo quedaría entonces? Quedando que el cociente de los incrementos viene siendo igual a 6x más 3 por incremento de x. ¿Sí? Y ahora vámonos último, el cuarto proceso, que es aplicar o incluir el límite. Y aquí ya es más sencillo. Si nosotros evaluamos diciendo de una forma pues inapropiada decir evaluar la función, ese es el proceso mecánico normalmente cuando se resuelven límites, que lo primero que tienes que hacer es evaluar. Bueno, pues entonces al evaluar nuestra función, que viene siendo 6x más 3 incremento de x, pues es sustituir el incremento de x por 0 y quedaría 3 por 0 más 6x. Aquí hay una propiedad nula, ¿sí?, de la multiplicación, o también propiedad nula, ¿sí?, porque de aquí da 0 más 6x y simplemente eso es x. Por lo tanto la derivada de nuestra función es 6x. Bien, la conclusión es que en el primer paso des un incremento. No hagas nada, simplemente pon el incremento y simplifica. Posteriormente, en el segundo proceso, quédate con todos los términos que tengan el incremento. En el tercer proceso, divide todo, la igualdad del miembro izquierdo y del miembro derecho,
todo por el incremento de x, y el cuarto simplemente sustituye tu nueva simplificación por 0 en los incrementos de x, y la simplificación será la derivada. Bueno, ahora sí podemos pasar a la derivada de una constante y de la función igualdad, o f de x es igual a x. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a dar un argumento y la función constante. La función f de x es igual a c. Yo la entendí de esta forma. Hazte de cuenta que tienes una función que pues viene siendo un número más algo como otra función como g de x, tal que sea cual sea la expresión, viene acompañado por la multiplicación por 0. ¿Sí? Por ejemplo, 3 más 0 por x al cuadrado. Tú al asignarle valores a x, por ejemplo al cuadrado, tú le asignas el 2, tienes el 4, y posteriormente lo tienes que multiplicar por 0, pues simplemente te va a dar 0. Entonces, al incrementar x, no va a cambiar y, ¿sí o no? Se va a conservar en el 3, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, tenemos una función donde tenemos la constante más una expresión o una función secundaria, por así decirlo, que venga multiplicada por 0, una propiedad nula de la multiplicación. En sí no estamos cambiando nada al original, ¿sí? Para que se entienda mejor, viene siendo que la función f de x es igual a c más una propiedad nula que es perteneciente a x o con relación a x, ¿sí? Sí, yo puse la k, x a la n porque podemos expresarlo como tú quieras, pero si lo acompaña por el 0, pues simplemente al evaluar la función a cada valor que le estemos asignando, incrementando, va a dar 0 y no va a estar cambiando. Entonces, mira, al analizar esta función, podremos notar que aunque incremente x tanta magnitud, se llega a considerar, por lo tanto, no habrá cambio en y, o no habrá incremento, por lo que el incremento de y es igual a 0. Pues no hay cambio, ya que se permanece constante, por eso es que la función se llama así, constante. Yo le puedo asignar, por ejemplo, la función f de x es igual a 5 más x por 0. ¿Sí? Yo le puedo asignar el 1, será 1 por 0, 0, y pues, simplemente 5. Si yo le agrego el 100, sería 100 por 0, 0, y simplemente queda 5. ¿Sí? Yo al cambiar o al incrementar x, no va a cambiar y. Necesito que cambie. ¿Sí? Entonces, ya con este argumento puedes decir que la derivada de una constante es 0. Así de sencillo, pero vamos a su demostración. Bueno, entonces se sobreentiende que no hay incremento en y, por lo tanto no vale nada, o sea, no existe, no, es 0. Por lo tanto, si yo al dividirlo, quedaría el incremento de y sobre el incremento de x, no es que sea 0 sobre 0, ¿sí? Eso hay que tener claro. Bueno, sería 0 sobre el incremento de x, que esto simplemente es 0. Entonces, al aplicar el límite, una propiedad de los límites es cuando tenemos un valor asignado y no una función, pues simplemente es ese valor. Entonces el límite, cuando el incremento de x tiende a 0, pues simplemente es 0. Por lo tanto, la derivada de una constante con relación a la derivada independiente o de derivada o de x es 0. Y queda demostrado. Ahora, vámonos con la función igualdad, o f de x es igual a x. Tenemos aquí nuestra función. Aquí ya es algo diferente, pero muy sencillo. Es lo mismo que hemos estado viendo en el primero y ahorita en el segundo ejercicio, que es la derivada de una constante. Ahora vámonos con el tercer ejercicio, o la demostración de la función identidad, de la derivada de la función identidad. Bueno, pues tenemos y es igual a x, ¿no? Así de sencillo. Por eso es que se llama función identidad o función igualdad, porque pues y es igual a x, no hay ningún coeficiente, exponente, es igual. Bueno, entonces el primer paso, dar un incremento. ¿Sí? Ya hemos dado el incremento.
y más incremento de y es igual a x más incremento de x. Ahora, nos quedamos con todos los términos con incremento, o los eliminamos. En términos prácticos, mecánicos y de habilidad, los eliminamos, que técnicamente eso no es verdad, sino que hacemos ciertos procesos analíticos para conservar los términos que se incrementaron. Bien, dividimos ambos miembros por el incremento de x. ¿Sí? Y mira, quedaría como incremento de y sobre incremento de x es igual a incremento de x sobre incremento de x, que por aquí va de nuevo con el término o la forma de decir que se cancelan. En realidad no es cierto, porque mira, nos da la unidad. Entonces, al efectuar el límite del incremento de x cuando tiende a 0 de el incremento de y sobre el incremento de x es igual a 1, simplemente. Por lo tanto, la derivada de la función identidad o la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y así queda demostrado por qué la derivada de una constante es 0 y por qué la derivada de x es 1. Si aplicas el mismo proceso, también puedes sacar la derivada de funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Estas son las derivadas algebraicas. También puedes extender esta área. Y nada más doy el inicio de tal vez una serie de demostraciones de las derivadas. Porque las fórmulas de las derivadas son como nos las enseñan, ¿no? Dar la demostración de cada una de ellas. He dado las dos principales. Posteriormente daré las más complejas aplicando el mismo proceso, que es la regla de derivación o la de los 4 pasos. Bien, por lo tanto, esto sería todo.